Buen día, profesor y compañeros. Nosotros somos el equipo número 1, el cual está conformado por mis compañeros Carmen, Felipe, Noemí, Laura y su servidora. El tema que yo les voy a exponer es acerca de la violencia psicológica y física. La violencia psicológica es cualquier acto o omisión que dañe la estabilidad psicológica. Puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazos, restricciones a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. La violencia psicológica se maneja como un largo proceso en el cual la víctima no se da cuenta que el agresor vulnera sus derechos, ya que este tipo de maltrato es sutil y difícil de detectar. Algunos signos de violencia o ejemplos pudieran ser que le digan cómo vestir, que constantemente le diga que no sirve para nada, o que en dado caso le esté revisando el celular constantemente. La violencia física es el uso de la fuerza física para provocar daño, no accidental o con algún tipo de arma u objeto que pueda provocar lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Este tipo de lesiones se reconocen con mayor facilidad, que dejan marcas en el cuerpo que pueden ser permanentes en el cuerpo, causando una discapacidad o a tal grado la muerte. ¿Qué tal? Hoy nosotros vamos a hablar sobre un tema muy en particular, que es el bullying. Para primero hay que definir qué significa. El bullying deriva del inglés, que traducción al español significa intimidación o acoso escolar. Entonces tenemos que el bullying o acoso escolar, como lo mencionamos, se refiere a un tipo de comportamiento violento e intimidatorio que se ejerce de manera verbal, física o psicológica entre niños y adolescentes durante la etapa escolar, primordialmente. Se trata de una serie de maltratos continuos que son llevados a cabo de manera intencional por uno o varios agresores, con el propósito de agredir, generar inseguridad o entorpecer su desenvolvimiento escolar de la víctima. El bullying suele ser practicado contra niños o jóvenes que se caracterizan por ser sumisos, tener dificultades para defenderse, presentar baja autoestima, y esto es uno de los factores más importantes que deben llevar a cabo, ser inseguros o porque se diferencian de sus compañeros por diversos motivos. Aquí también entra mucho la violencia racial, de eso vamos a hablar un poco más adelante. Todo este tipo de maltrato puede ocurrir en diferentes lugares como en espacios públicos o parques, pero fundamentalmente está relacionado con el entorno escolar, por lo que afecta a niños y adolescentes en sus relaciones con sus compañeros de estudios. Asimismo, el bullying se relaciona con dinámicas de abuso de poder, mediante las cuales el individuo humilla a otro para sentirse mejor, más grande o superior. Para ello se vale de todo tipo de agresiones como burlas, insultos o maltrato físico. Como resultado, la víctima se siente temerosa de sus agresores y busca evitarlos. De tal modo empieza a bajar la autoestima del individuo. Pero también es necesario y cabe destacar que las situaciones de acoso que tienen lugar fuera del entorno escolar, como en el trabajo o espacios de desenvolvimiento humano o episodios aislados de abuso, no se denominan bullying. En dichos casos lo correcto sería hablar de intimidación, acoso, abuso, vejación o violación. Hay que aclarar que el bullying no solo se da entre compañeros de clase, también se puede dar hacia una autoridad, como en este caso los alumnos pueden hacerlo hacia el profesor, pero si el profesor lo hace hacia los alumnos ya se considera como violencia. Ok, ahora vamos a hablar de una de las violencias que más afecta a México y es de las principales causas de bullying en nuestro país. Estamos hablando de la violencia racial. La violencia racial es una de las muchas formas de violencia que se manifiesta en grupos humanos. Esto viene siendo la violencia social, y entre individuos, que es la violencia interpersonal. Ahora bien, quien haga algo que provoque daños en otros debido a su origen étnico, expresando sus características físicas, costumbres, etc.,
ejerce violencia racial. Esto es cuando un grupo de personas dañan a otros porque el último tiene, por ejemplo, una apariencia física externa que difiere de la primera. Bueno, por cierto, el daño motivado realmente también podría estar acompañado de otras clases de daño, o sea, económico, psicológico, físico, entre otras. Pero ahora solo vamos a hablar del aspecto racista de la violencia sufrida o ejercida. También para esto existen algunas otras formas de racismo, no son tan evidentes, como evitar algunos tipos raciales al campo de batalla primero, o presentarlos a través de medios masivos de comunicación de manera desfavorable, parcial, ridículo, raro, etc. O aplicar dobles estándares al tratar con diferentes razas, etc. o grupos étnicos. La comunidad se opone al uso de la violencia como medio para conseguir cualquier fin. Se opone a la violencia mediante la no violencia activa. Ok, ahora vamos a ver una de las derivadas del bullying. Este es el ciberbullying, o su traducción al español como ciberacoso. Este es un tipo de acoso que se vale de medios informáticos para el hostigamiento de una persona o individuo. Como tal, el ciberbullying o ciberacoso, como lo podemos traducir, supone la situación de hostigamiento, abuso repetido a lo largo del tiempo de una persona por un grupo de individuos. Esto normalmente no solo se trata de uno contra uno, sino es un grupo mayor que hace el acoso y la violencia hacia la persona. Sus características fundamentales es para que llevarse a cabo se vale de redes informáticas y de los recursos tecnológicos actuales, como pueden ser computadoras, teléfonos inteligentes, tablets, incluso hasta consolas de videojuegos. En este último, la violencia va más dirigida hacia la mujer. En todo caso, se llevan hasta acosos sexuales. Las consecuencias del ciberbullying son devastadoras a nivel psicológico y emocional para la persona. Su bienestar psíquico y su salud emocional son vulnerables, ante todo lo cual la hace más vulnerable de sufrir en un futuro depresión, ansiedad, fobia escolar, trastornos de aprendizaje, entre otras cosas. Es muy penalizado el ciberbullying hoy en día, por suerte, pero aunque también se está dando mucho que es el ciberacoso, o incluso se puede dar a conocer que comparten fotografías íntimas de una persona, y eso también está castigado hasta de 3 a 5 años de cárcel. Mis compañeros, yo les voy a hablar sobre la violación simbólica y la violación sexual. La violación simbólica es la base de todos los tipos de violación a través de las costumbres, tradiciones y prácticas cotidianas que se refuerzan y producen las relaciones basadas en el dominio y la sumisión. Impone y produce jerarquías como las que se establecen en la relación adulto-niño, profesor-alumno, médico-paciente, discriminación por cuestión de edad, raza, constitución física u orientación sexual, desigualdad e inequidad basada en el sexo. Es importante visibilizar esas conductas sutiles y violentan los derechos humanos y limitan el desarrollo de las personas, que proveen la equidad, igualdad y respeto en las relaciones humanas. Violencia sexual. La violencia sexual ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otras personas realizar una actividad sexual no deseada sin su consentimiento. 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 6 hombres será abusado sexualmente antes de los 18 años de edad. En el caso de los adultos, el 73% conocían a su agresor, el 78% eran sus amigos, el 28% eran su pareja y el 7% un familiar. La probabilidad de arresto de una agresión sexual reportada es del 50.8%. Existen muchos tipos: violación o agresión sexual, abuso sexual de menores, contacto sexual o caricias no deseadas, acoso sexual, explotación sexual, mostrarle los genitales o el cuerpo desnudo a otros sin su consentimiento. Y el 16.3% solo es el que se va a la cárcel. Hola compañeros, maestro, mi nombre es Carmen. Voy a hablar acerca de la violencia política y la violencia institucional. Bueno, pues para empezar, la violencia consiste en el uso de la fuerza física o psicológica contra una persona o grupo de ellas, o en atentados contra sus pertenencias. Para poder empezar a hablar acerca de la violencia política, nos dice que obedece a un motivo específico, y es el de dirigirse contra los opositores ideológicos.
ya sea para que se abstengan de dirigirse contra el sistema o exterminarlos, o atentar contra la política imperante. Los medios de los que se valen quienes ejercen la violencia política puede ser censura de prensa, secuestros, torturas, asesinatos o atentados. Los civiles que realizan actos violentos para imponer sus ideas se denominan terroristas y deben ser procesados si existen sospechas fundadas para averiguar si sus actos coinciden con un delito o si es un uso legítimo del derecho de resistencia a la presión. Un ejemplo de esto es la Revolución Francesa, a la que le debemos el reconocimiento de los derechos naturales del hombre. Usó la violencia extrema para imponerse. Los estados que reprimen las manifestaciones populares sin arreglo a las normas legales también son terroristas, con mayor responsabilidad, pues usan el aparato estatal que está facultado para ejercer la violencia en casos extremos, para dirigirlos en contra de los propios ciudadanos. La violencia política, ejercida desde el poder, es contraria al ideario democrático que respeta las ideologías de sus adversarios y apuesta al diálogo para solucionar conflictos y frecuente en gobiernos dictatoriales. Violencia institucional, cuando un servidor público realiza algún tipo de acción discriminatoria, humillante o prejuiciosa. Su acción se califica como violencia institucional. La violación de los derechos humanos es siempre una cuestión grave, pero resulta especialmente inaceptable si proviene de un miembro de la administración pública. En este sentido, si un miembro de la policía, un funcionario de prisiones o un miembro de las Fuerzas Armadas tiene una conducta contraria a los derechos humanos, estamos ante un caso de violencia institucional. Las principales víctimas y los abusos más comunes de la violencia institucional son, como el criterio general, las víctimas de esta forma de violencia son los colectivos minoritarios o aquellos que se encuentran en una situación de exclusión social, los jóvenes de los suburbios, el colectivo LGTB, las comunidades indígenas o las minorías étnicas, etc. Las fuerzas policiales están legitimadas para usar la violencia, pero siempre de manera proporcionada y respetando los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, en algunos países, los cuerpos policiales cometen todo tipo de irregularidades, detenciones arbitrarias o directamente ilegales, maltrato verbal o degradante, coacciones, torturas o el uso del llamado gatillo fácil. Bueno, yo les voy a hablar sobre qué es la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar. ¿Qué es la violencia doméstica? La violencia doméstica es un tipo de abuso por lo general que implica un cónyuge o pareja, pero también puede ser un niño, pariente mayor o otro miembro de la familia. La violencia doméstica puede incluir diferentes tipos de abuso como violencia física, violencia sexual, abuso emocional, abuso económico, acoso o acecho. ¿A quién afecta este tipo de violencia? Es difícil saber exactamente qué tan común es la violencia doméstica, porque a menudo no se reporta. Pero sí sabemos que cualquier persona puede verse afectada por esto. La violencia doméstica puede sucederle a hombres o mujeres de todas las edades. Afecta a personas de todos los niveles de ingresos y educación. Hoy les voy a hablar sobre lo que es la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye maltratos físicos, psicológicos de cualquier otro tipo, pero también que se considere que existe violencia intrafamiliar en un hogar, debe haber una actitud violenta repetitiva, no solo un hecho aislado. ¿Cómo se manifiesta? Los tipos de maltrato pueden ser físico, cuando se atenta contra el cuerpo de otra persona; psicológico, se ejerce con intención de causar miedo, de intimidación o cualquier tipo de insulto; sexual, si hay un acto sexual impuesto o en contra de la voluntad de la víctima; económico, cuando no se cubren las necesidades básicas de la persona. Hola compañeros, mi nombre es Noemí y yo les voy a hablar sobre las efemérides del mes de enero y febrero. 2 de enero de 1915, el Venustiano Carranza expidió la ley del divorcio. 4 de enero, Día del Periodista. 6 de enero, Día de la Enfermera. 11 de enero de 1861, el presidente Benito Juárez entra triunfante a la capital de la República y concluye la Guerra de Reforma. 15 de enero, Día del Compositor. 19 de enero de 1943 se promulga la Ley de Seguridad Social.
la ley se sentó las bases del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. 25 de enero de 1983 se crea el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Efemérides de febrero. 4 de febrero, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. 5 de febrero, aniversario de la promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917. 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea Mexicana. 19 de febrero, Día del Ejército Nacional. 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social. 21 de febrero de 1910, fundación de la Cruz Roja Mexicana. Y 24 de febrero, Día de la Bandera. Gracias.